Hilatanaka Kuyakanaka. Humanakampi Hichuru Altasiña Munta. Hoy quiero conversar con ustedes. Y empezamos con una realidad terrible que nos lleva a pensar o a comprobar la impunidad en nuestro país. El 25 de abril de este año 26, un grupo de militares atacaron a unos jóvenes deportistas que estaban viajando en relación a su deporte y no los detuvieron, no rebuscaron nada, no pidieron papeles, sino dispararon contra ellos y los mataron. Uno quedó con vida, porque se hizo al muerto. Llegó la policía vio el abuso, los apresó a ese grupo de militares, a ese convoy, pero después han sido liberados. Ahora había la posibilidad de que el ministro de Defensa, frente al Congreso, explicara qué es lo que pasó. Y antes, la mayoría del Congreso, que ya sabemos quiénes son, han dicho que no es necesario que vaya el ministro de Defensa. O sea, ellos favorecen la impunidad de este grupo de militares. La verdad que es vergonzoso. Por ejemplo, la señora que fue presidenta, Boluarte, ella es culpable como presidenta porque tuvo que haber estado de acuerdo con mandar a la policía a distintos lugares, también a Puno, y son 50 muertos. Y también ahí decían que eran terroristas. Acá también dice que eran narcoterroristas, que por eso dispararon sin haber comprobado, y no había ningún arma. No había ningún arma, no había nada. Eran deportistas. Y entonces el Congreso favorece la impunidad, como favoreció la impunidad de Dina Boluarte. Entonces la pregunta es, ¿para eso necesitamos gobernantes? ¿Para que hagan de la impunidad su bandera? Queda pues como gran pregunta. Y como una realidad, ¿no? Los militares son gente que tiene un oficio importante, también la policía, pero dentro de ellos hay delincuentes, o también se equivocan, tienen que afrontar sus actos. No se puede ensalzar de tal manera a los militares y policías y aceptar todo lo que hacen algunos de ellos. Si no, recordemos lo que pasó en el tiempo del terrorismo. Hablando de terrorismo, hay también pues terrorismo por parte de los que gobiernan. Y uno que aparece como especialista en eso es Donald Trump. Él se siente el dueño del mundo. Él se siente la persona más importante, la que nunca se equivoca, ante la cual tienen todos que rendir pleitesía. Y frente a unas declaraciones del Papa, o sea, el Papa, como lo que es un creyente, seguidor de Jesús, desde que empezó como Papa habló de la reconciliación y de la paz. Eso no le ha gustado a Trump, porque él es un promotor de la guerra, aunque dijo que iba a pacificar el mundo en los primeros días de su segundo gobierno. Entonces se ha dedicado a
criticar al Papa, a insultarlo. Y por ejemplo, ha dicho en las últimas semanas que el Papa es un débil en materia de armas nucleares. También dijo que León XIV es un insulto a Jesús. Imagínense que el Papa es un insulto a Jesús por su postura pacifista. Para este hombre desquiciado, el hacer la guerra es hacer lo mejor para la humanidad. Y también dijo contra el Papa que a este Papa le gusta complacer a la izquierda radical, ¿no? Se va por ese lado. Y le invitó a no actuar como un político. Vemos pues que Trump no respeta a nadie, ni siquiera al Papa. Incluso ha llegado a decir algo que quiero leerlo y que es asombroso, ¿no? Dijo: si yo no estuviera en la Casa Blanca, Leo no estaría en el Vaticano. Según él, gracias a Trump es que ha salido Leo, que es norteamericano, elegido como Papa. Y entonces sigue diciendo Trump, Leo debería comportarse como Papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y centrarse en ser un gran Papa, no un político. Esto le está perjudicando mucho y lo que es más importante, está perjudicando a la Iglesia Católica. El Papa ha rugido como león desde el Vaticano y ha dicho que no tiene miedo a los ataques del presidente de Estados Unidos y afirmó que seguirá alzando la voz contra la guerra. Dijo, no le tengo miedo ni a la administración Trump, ni a hablar abiertamente sobre el mensaje del Evangelio. Y aquí me hace acordar a Pedro y Juan, cuando después ya de la resurrección de Jesús, seguían siendo los primeros cristianos perseguidos por esos judíos, por esos sacerdotes que habían incitado al pueblo para que estuviera contra Jesús y al final lo crucificaron. Y veían pues esos sacerdotes malvados que empezaba todo un grupo, toda una multitud también a creer en Jesús, a seguirlo. Y eso les molestaba porque ellos habían creído que al matarlo ya ahí acababa todo. Y les dijeron, ¿no?, a Pedro y a Juan, les prohibimos que hablen sobre ese Jesús. Los hicieron azotar y todo. Y Pedro les dijo, ustedes piénsenlo bien y vean si es justo obedecer a los hombres en vez de obedecer a Dios. Nosotros obedecemos a Dios. Es lo que ha dicho el Papa, ¿no? Y ha hablado incluso cuando estaba en África de los tiranos. Él no se calla frente a los tiranos. También, una cosa que hay que decir es que no tiene precedentes esos insultos de un presidente, de un gobernante contra el Papa. Es un atrevimiento gravísimo. Y acá hay una cosa interesante, que la presidenta de Italia, que es la señora Meloni, que es de ultraderecha también ella,
no comparte la opinión de Trump y ha dicho públicamente: considero inaceptables las palabras del presidente Trump hacia el Santo Padre. El Papa es la cabeza de la Iglesia y es justo y apropiado que abogue por la paz y condene toda forma de guerra. Y hay un demócrata, Schlein, que manifestó, en Estados Unidos, que se trata de ataques muy graves, inaceptables y sin precedentes en la historia. Dijo: los ataques al Papa, por su fuerte llamado a la paz, al diálogo y a la dignidad humana, revelan la cultura de la opresión que no permite, no tolera las voces libres. Yo me alegro de que el Papa León XIV esté actuando como un profeta realmente. Y recuerdo lo que dije el año pasado en un artículo que escribí sobre cuando él fue elegido, ¿no? Empezó a ser papa. Yo escribí esto: a través del Papa León recién elegido, él, mediante su elección, él no solo no solo permite que la Iglesia latinoamericana se haga visible, sino también que se haga visible la Iglesia norteamericana. Por lo tanto, León XIV representa a la Iglesia de toda América. Esto le da algunas ventajas. Él conoce al monstruo desde dentro y puede enfrentarse a Trump y a los suyos con argumentos más claros. También puede transmitir el mensaje de la Iglesia latinoamericana a la Iglesia norteamericana, y eso será fructífero. Como les digo, nos tenemos que alegrar y fortalecer a este Papa para que siga ejerciendo su rol profético. La profecía no es otra cosa que denunciar lo malo que hay en el mundo y en la misma Iglesia, la injusticia, lo que hemos dicho al principio, de que se permite, ¿no?, que muchos crímenes sean impunes porque lo realizan gentes uniformadas, por ejemplo. Eso, denunciar la injusticia, en donde sea, en la propia familia, en el trabajo, como digo, en la iglesia, en los gobiernos, en el mundo, en la sociedad global, pero a la vez anunciar el mensaje de paz, de vida por parte de Dios, anunciar el reino de Dios que empieza en esta tierra. ¿Cómo cambian los tiempos? Hubo siglos en que los papas, como dicen los historiadores, hicieron una especie de matrimonio junto con los papas, emperadores y papas. A eso se le llamó el césaropapismo, y esto hizo mucho daño a la humanidad y también a la Iglesia. Pero en los últimos tiempos los papas están actuando más proféticamente. Recordemos a Francisco. Y el Papa León nos está dando ese ejemplo. Nosotros también atrevámonos a ser profetas y profetisas en nuestro lugar, en nuestro país, aquí en el Perú, donde las cosas van muy mal. Aceptemos, acojamos la inspiración que Dios nos da para cumplir ese rol encargado en el mismo bautismo.
y escuchemos asimismo la voz del pueblo, como la escuchó Jesús. No tengamos temor. Y pensando en el Papa, en este affair, en esto que ha sucedido frente a aquel dominador del mundo, recuerdo el Salmo 72, verso 4, que dice, en este caso lo aplico al Papa, juzgará con justicia a los humildes y salvará a los hijos de los pobres. Y con esto, amigas y amigos, con el cariño de siempre les digo, Hamun Semana Kama y Kisen Kama.